bastante utilizado en la cardiología, bastante utilizado. Por lo tanto, tenemos que conocerlo. Ustedes saben que el sistema adrenérgico, sistema nervioso simpático, trabaja con neurotransmisores, como adrenalina, noradrenalina, y estos hacen su efecto en algunos grupos de receptores beta y receptores alfa. Cada receptor tiene un efecto, está ubicado en ciertos órganos y tiene efectos al ser estimulados. Beta 1 tiene el efecto de producir ser inotrópicos, cronotrópicos positivos. Los beta 2 son vasodilatadores a nivel arterial, a nivel de su estímulo produce vasodilatación a nivel arterial, venoso y capilar. Alfa 1 y alfa 2 tienen un efecto vasoconstrictor. Así que si lo separamos y vemos los receptores, el estímulo de receptores beta 1 a nivel del corazón producirán aumento de la contracción, de la fuerza de contracción, aumento de la velocidad de contracción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la velocidad de relajación. Son entonces cronotrópicos, dromotrópicos, sinotrópicos, lucitrópicos positivos. El estímulo de los receptores beta 1. ¿Cómo lo hacen? Pues la adrenalina se une al receptor beta 1 y este entonces responde terminando de producir un mensajero que es el AMP cíclico, el cual va a estimular la apertura de canales de calcio y entonces el calcio va a ingresar a la célula en gran cantidad, con lo cual ustedes saben bien que va a promover entonces la contracción. Los receptores beta 2 se encuentran en otros órganos. También se encuentran en el corazón, pero en menos cantidad. Se encuentran en mucha cantidad en el músculo liso vascular y en el músculo liso bronquial. Pero a nivel del músculo liso en general produce dilatación. En el caso de los vasos produce vasodilatación y en el caso de los broncos produce broncodilación. Y esto es lógico porque si ustedes se ponen a pensar ¿qué es lo que necesito cuando voy a correr? Necesito más frecuencia cardíaca, necesito elevar mi presión arterial, necesito meter más aire, ¿cierto? Necesito que mis músculos reciban más sangre. Entonces ahí tenemos el efecto. Adrenalina es el neurotransmisor que les ayuda en el ejercicio y entonces el corazón empieza a latir más rápido, ¿sí? Empieza a dilatarse los bronquios de tal manera que puedo tomar más aire ingresa a mis pulmones para oxigenar mejor mi sangre, empieza a dilatar los vasos y capilares a nivel de los músculos, con lo cual entonces mis músculos empiezan a recibir más sangre y empiezo a hacer ejercicio y a promover mi resistencia al ejercicio a través de mi presión sube y todo producto de entonces estos efectos en el sistema cardiovascular. Pero eso es importante. No entiendo, aumenta casi el 50% de la insuficiencia cardíaca. ¿A qué se refiere eso? Esos son los receptores beta 2. Les dije que los receptores beta 2 tienen una proporción mucho más baja en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco normal. En el músculo insuficiente hay más beta 2. No es un detalle muy importante que recordar porque por eso no hago mucho hincapié en eso. ¿Sí? Entonces, resumiendo el estímulo de receptores beta, tenemos que en el músculo liso produce vasodilatación, mientras que en el músculo estriado cardíaco produce aumento de la contracción.
Piensen en el ejercicio y sabrán las respuestas. Porque parece contradictorio decir que uno aumenta la contracción y en el periférico hay vasodilatación. ¿Cómo es eso? Pero es que es mi necesidad fisiológica la que determina la función. Y además recuerden, son dos receptores diferentes. ¿Sí? El receptor del músculo liso es beta 2, el receptor del músculo estriado cardíaco es beta 1. ¿Sí? Miren arriba también, en el músculo liso, el mensajero AMP cíclico disminuye. Al disminuir, hay menos calcio, por eso es que promueve la dilatación. Mientras que en el músculo estriado, el AMP cíclico aumenta, con lo cual estimula la entrada del calcio. ¿Sí? ¿Qué hace la diferencia? El tipo de receptor. El tipo de receptor es el que va a producir el efecto. ¿Qué pasa entonces cuando bloqueamos el receptor? Cuando bloqueamos el receptor, va a ocurrir, si el receptor es beta 1, lo que va a ocurrir es una disminución o una inhibición, una disminución en la producción de AMP cíclico en el músculo estriado beta 1, ¿sí? Con lo cual vamos a reducir entonces el ingreso de calcio. Pero si es beta 2, va a haber el efecto contrario. Va a haber aumento de AMP cíclico con aumento de entrada de calcio. Entonces, ¿sí? Entonces, en el músculo liso, el bloqueo del receptor beta 2 en el músculo liso favorece la contracción, porque el AMP cíclico aumenta, entra calcio y produce contracción. Mientras que en el músculo cardíaco, el bloqueo del receptor beta 1 en el músculo cardíaco disminuye el AMP cíclico, disminuyendo el ingreso de calcio, por lo tanto favorece o inhibe la contracción. Inhibe la contracción. El beta bloqueador. Sí, el beta. Entonces, en el efecto de los beta bloqueadores a nivel cardíaco será lo mismo, pero negativo. Cronotrópico, lucitrópico, dronotrópico e inotrópico negativo. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, disminuye la velocidad de conducción, disminuye la velocidad de relajación. Entonces tenemos un miocardio beta bloqueado. Aquí tenemos a los participantes de la mayoría de los beta bloqueadores. Hay más, ¿sí? Hay más. Pero aquí tenemos los que pusieron en la tabla, que más y son importantes entre nosotros. El primer grupo, perdón, la droga prototipo de este grupo es el propranolol. Fue la primera que desarrollaron, solamente que está mal escrito ahí. Está mal escrito, se escribe así, propranolol. Propranolol, ¿qué le falta una E? Necesarios cambiar de opinión. Y como ustedes notan, están divididos en tres grupos. Está dividido en tres grupos. El grupo no selectivo o no cardioselectivo y el grupo beta 1 selectivo o cardioselectivo, y tenemos un grupo de beta bloqueadores, pero que también tienen efecto vasodilatador. Normalmente los beta bloqueadores tienen efecto vasoconstrictor a nivel periférico, pero estos se han desarrollado para que sean vasodilatadores. O sea que al parecer su efecto beta 2 es mucho menos marcado, ¿no? Mucho menos marcado. Entonces,
el no selectivo, lógicamente, es un beta bloqueador que tiene efectos tanto a nivel cardíaco como periférico. ¿En quiénes se utiliza? Pues hay pacientes, hay patologías que requieren un efecto periférico más que central, en eso se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen varices esofágicas por cirrosis hepática les dan propranolol. ¿Para qué? Para bloquear la progresión de las varices esofágicas, para disminuir la presión portal que provoca esa aparición de las varices esofágicas. Ahí trabajan muy bien los beta bloqueadores no selectivos. Otro grupo de pacientes que se beneficia son los pacientes que tienen tormentas tiroideas o hipertiroidismo no controlado. Esos también se les da porque buscamos un efecto periférico más que un efecto central. Entonces esos pacientes pues se bloquean los receptores y así hay menos producción de hormona tiroidea, menos efecto tiroideo. Los más utilizados lógicamente en cardiología son los beta 1 selectivos y los beta bloqueadores vasodilatadores, son los más utilizados. Doctor, ¿Sí? los betabloqueadores vasodilatadores tienen el mismo mecanismo de acción, o sea, bloquean porque causan vasodilatación. Yo prefiero que recuerden que los betabloqueadores tienen un efecto vasoconstrictor periférico, ¿sí? Y que hay un grupo que es vasodilatador. ¿Por qué mecanismo? Si entramos en el mecanismo, yo creo que se van a confundir. Porque si ahorita ya están medio confundidos, de que ¿cómo es eso de que contracción y otro vasodilatación, o contracción acá? Entonces, si yo les explico ahora lo de la vasodilatación de esos, pues nos vamos a confundir más. Mejor recuerden así, ¿sí? Tenemos un no selectivo, un selectivo. Ya saben que el efecto del beta 1 selectivo sobre beta 2 es pobre, ¿sí? Y que además de eso tenemos un grupo vasodilatador. Sí. Sí, la pregunta, ¿por qué me pusieron betabloqueador si son bloqueadores alfa 1? ¿Cómo? ¿Tienes un mecanismo igual con todo el mecanismo? O sea, ¿por qué bloqueadores alfa 1? Y terminan llamando betabloqueadores. No, es que su efecto vasodilatador viene por parte del alfa, pero su principal efecto es beta bloqueador. O sea, mejor dicho, que tiene que ver con lo que es la vasodilatación. bloquean los dos, ¿sí? Son, digamos, alfa beta, ¿sí? Alfa beta. Pero, por ejemplo, si yo necesito un medicamento que vasodilate las arterias, no les voy a dar beta bloqueador. O sea, si solo quiero ese efecto, no les voy a dar. ¿Cuándo se eligen esto? Cuando quiero un efecto cardíaco o un efecto vasodilatador. Ahí lo elijo. ¿Sí? ¿Ok? Si elijo solamente, no es correcto elegir este grupo solo por su efecto vasodilatador, porque tiene mucho efecto beta bloqueador. Su mecanismo de vasodilatación viene por los receptores alfa. Teóricamente debería decir beta alfa, ¿no? O alfa beta bloqueadores, ¿sí? Pero lo vamos a dejar en beta bloqueadores porque es el efecto que queremos, y que la vasodilatación viene por un efecto agregado beneficioso para cierto grupo de pacientes. Sí, al bloquear el alfa 1 baja la presión, pero al bloquear la beta 1 pues no produce también la presión. Claro. Entonces aquí tenemos los beta 1 otra vez, repasando su selectividad.
Beta 1 produce entonces bradicardia, sinotrópico negativo. Vamos a ver el mecanismo por el cual reduce la presión arterial. No tiene efecto sobre el árbol bronquial, o tiene menos efecto sobre el músculo liso bronquial y músculo liso periférico, ¿sí? Entonces, puedo utilizarlo en algunos pacientes con patologías como por ejemplo asma bronquial. Con pacientes con asma bronquial leve, moderada, puedo usar un beta bloqueador cardioselectivo y no tener el efecto de broncoconstricción o reacción bronquial. Y los dos selectivos pues tienen los mismos efectos cardíacos, pero con un marcado efecto a nivel de bronquios y a nivel de circulación periférica. Veamos entonces los efectos de los beta bloqueadores en el corazón específicamente. Vamos a ver su efecto sobre el corazón isquémico, vamos a ver su efecto sobre el corazón insuficiente y vamos a ver su efecto sobre la presión arterial también. Ustedes saben muy bien, ya no se los tengo que explicar, ¿no es cierto? Ya nomás recordar que el consumo de oxígeno miocárdico va a depender de tres factores importantes, ¿no? De la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y del estrés de la pared. Entonces, en un corazón miocárdico, en un corazón isquémico, ¿sí? La isquemia se va a producir, dijimos, por un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Tengo aquí demanda de oxígeno, tengo aquí aporte de oxígeno. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad arteriológica, tengo coronarias con placas de ateroma, el aporte está reducido. Entonces, se inclina la balanza y tengo isquemia. Situaciones en las que ya tengo compromiso, pero aumenta la demanda porque el paciente sube escaleras o quiere correr y entonces aumenta la demanda y hay un desbalance marcado y entonces aparece la isquemia. ¿Qué hace el beta bloqueador? El beta bloqueador me reduce, dice, la demanda de oxígeno. ¿Cómo me reduce la demanda de oxígeno? Pues dijimos que el consumo de oxígeno miocárdico depende de frecuencia cardíaca, contractilidad, ¿cierto? Y estrés de la pared. El beta bloqueador reduce la frecuencia cardíaca. Sí, me reduce la contractilidad. Sí. También me reduce. ¿Me reduce el estrés de la pared? Sí. No. Sí, porque hay menos sangre. Va a ser, vamos a ver que está dentro del grupo antihipertensivo. No se confundan. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero también me reduce el estrés de la pared. Por lo tanto, la reducción del consumo de oxígeno es importante, reduciendo entonces la demanda, reduciendo importante que el principal grupo de medicamentos antiisquémicos entonces son los beta bloqueadores. Son los beta bloqueadores. Eso márquenlo bien en su cerebro, hagan un surco, ahí en ese surco escriban medicamento antiisquémico principal, beta bloqueador. Y uno puede decir, bueno, y no produce vasoconstricción. ¿Qué pasa con las coronarias que están enfermas?
bajo vasoconstricción y se reduce el aporte, ¿no es cierto? Entonces también reduciría el aporte. Otra vez. Reduce el aporte Sí, de oxígeno porque también produce cierto grado de vasoconstricción. Sí. Claro que sí, reduce el aporte. Pero esa reducción del aporte se compensa. ¿Con qué se compensa? Con la disminución de la frecuencia cardíaca. Con la reducción de la frecuencia cardíaca, pero muy específicamente de reducir la frecuencia cardíaca, ¿qué tiempo es en el ciclo cardíaco aumenta? ¿La sístole o la diástole? La diástole. ¿Y en qué momento se alimenta el músculo cardíaco? ¿En la sístole o la diástole? Entonces, al aumentar la diástole, las coronarias tienen más tiempo para recibir oxígeno. Por lo tanto, mi aporte de oxígeno permanece neutro prácticamente, ¿sí? Porque por un lado la vasoconstricción podría producir disminución en el aporte, sí, pero el aumento de la perfusión diastólica a nivel coronario me lo neutraliza, ¿sí? Terminando entonces siendo el efecto principal una disminución en la demanda de oxígeno. Por lo tanto, el principal medicamento antiisquémico son los beta-bloqueadores. El efecto en el corazón insuficiente también es importante. Es uno de las indicaciones más importantes de los beta-bloqueadores, la insuficiencia cardíaca. Pero ¿acaso no acaba de decirle que es inotrópico negativo? ¿Por qué utilizamos beta-bloqueador en pacientes con insuficiencia cardíaca? El paciente con insuficiencia cardíaca tiene una contractilidad comprometida, por eso se llama insuficiencia cardíaca, ¿no es así? Sí. Y fíjense que los pacientes que tienen más baja fracción de eyección son los que mejor les va con el uso del beta-bloqueador. Aumenta la resistencia ocular. La clave está en este primer punto de cada uno. En insuficiencia cardíaca se llama down regulation o regulación a la baja de receptores beta 1. Mientras que el paciente con insuficiencia cardíaca que toma beta-bloqueador realiza otro fenómeno llamado up-regulation o regulación a la alta. Lo que sucede es que el miocito en insuficiencia cardíaca es una célula que está sobreestimulada por adrenalina. Eso lo hemos aprendido en fisiopatología, ¿no es cierto? Los mecanismos compensatorios, como son el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema adrenérgico, el simpático, están en alta producción para remodelar el ventrículo, remodelar el corazón y mantener un gasto cardíaco normal, aceptable para que la persona siga viviendo. Pero dijimos que eso en agudo pues es bueno, pero en crónico no es problema, ¿sí? Entonces, lo que van a ver en las siguientes láminas, se los explico aquí. Un miocito, ¿sí? Un miocito que tiene sus receptores beta. Aquí afuera, en la superficie de la membrana, ¿sí? Y está recibiendo adrenalina, ¿no? Estamos hablando de un corazón en insuficiencia cardíaca. Adrenalina. Entonces la adrenalina está estimulando, lógicamente, ¿no es cierto? Sí. Para aumentar el inotropismo, ¿sí?
para aumentar el endotropismo y para estimular la remodelación, ahí está el miocito estimulado por adrenalina. ¿Cuál es el problema? Que este sobreestímulo termina siendo cardiotóxico, porque el miocito, con la sobreestimulación, lo que va a producirse es apoptosis. El miocito sobreestimulado programa su autodestrucción. Entonces, se elimina, se muere, se degrada la membrana y luego el miocito pues muere. Para evitar esto, una buena cantidad de miocitos realiza el fenómeno que hemos enlistado, que se llama down regulation, regulación a la baja. Es que estoy grabando. Que no siempre no. Regulación a la baja. Lo que hace es, a través de un mecanismo complejo, internaliza sus receptores beta. Internaliza sus receptores beta, los lleva adentro, por debajo de la membrana, adentro de sus membranas, y ahí se regresa. ¿Con qué finalidad? Exactamente. Que el exceso de adrenalina no lo lleve a la apoptosis. Ojo, este es un corazón insuficiente. ¿Qué pasaría con la insuficiencia aquí? ¿Mejora o empeora? Empeora. Empeora. Ahora, yo le doy un beta bloqueador. Entonces le doy un beta bloqueador y hago esto. Bloqueo aquí y bloqueo aquí. Y ahora, Pues, ante la necesidad de la guarda, como que a veces lo debe sacar, ¿no? ok, muy bien, ante la necesidad que creamos al darle un beta bloqueador, entonces vuelve a sacar sus receptores. Por eso se llama up, ¿no? Up regulation. Ahora regulación al alta. Los receptores que estaban internalizados aquí ahora salen otra vez a la superficie. Pero como hay beta bloqueador circulando, entonces adrenalina va a estimular a lo mejor va a estimular ¿sí? Va a estimular aquí, ¿sí? Pero el beta bloqueador seguirá también bloqueando a un lado. De esta manera, entonces, no hay apoptosis. Regulamos la respuesta adrenérgica. Hay adrenalina, se necesita adrenalina porque el corazón necesita, insuficiente necesita latir más fuerte. Sin embargo, no hay exceso de estímulo porque unos receptores estarán bloqueados y otros receptores estarán bajo el efecto de adrenalina. De tal manera que la insuficiencia cardíaca mejora o empeora. Mejora. 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 A pesar de que estamos dando beta bloqueador, lógicamente es importante recordar que no todos los pacientes son candidatos para esta terapia. Va a depender mucho de la condición en la que estén. Los pacientes que son candidatos para esta terapia son los pacientes que se han permanecido estables en cierta cantidad de tiempo. Por lo regular se pide que esté 2 o 3 semanas estable, con tratamiento para insuficiencia cardíaca, como son diuréticos, inhibidores de la ECA, que es otro grupo que vamos a ver ahora. Cuando está ya estable con ese tratamiento, entonces recién se inicia en la terapia con beta bloqueador, porque de lo contrario lo vamos a descompensar y lo podemos matar. Un paciente que está chocado, un paciente que está en shock cardiogénico, un paciente que está en falla cardíaca aguda, en edema agudo del pulmón, por ejemplo, no le puedo dar beta bloqueador, porque entonces lo voy a hundir más. ¿Sí?
Acá está la internalización. Miren cómo el receptor beta empieza ya, está sobreestimulado, hay una fosforilación excesiva del receptor, y entonces en forma como de bola, así se internaliza, secuestrado, se internaliza, y esto sirve para proteger, lo protege. Y una vez que se controla o se modula la respuesta adrenérgica, entonces otra vez los receptores vuelven a la superficie y vuelven a estar disponibles. No todos los betabloqueadores producen este efecto, no todos. O sea, los más estudiados son esos tres de arriba: bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Son los betabloqueadores que han demostrado que son útiles para este tipo de terapia, para el paciente con insuficiencia cardíaca, para el corazón insuficiente. Los demás o no se han estudiado, o los estudios que hay de ellos no se ha comprobado la utilidad en este efecto de regulación al alta. La condición de los pacientes debe ser un paciente que, y dijimos, les dije a ustedes que ha estado controlado, que ha estado controlado sus síntomas con un tratamiento para insuficiencia cardíaca, y se empieza con dosis baja de betabloqueador y se va aumentando en forma progresiva hasta llegar a la dosis máxima, la dosis objetivo recomendada para ese medicamento. Por ejemplo, al utilizar bisoprolol, empezamos con dosis muy bajita de 1.25 miligramos, una dosis bien baja, y el objetivo es llevarlo hasta 10 miligramos por día. Igual el carvedilol, empezamos con dosis bajita, 3.25, hasta llegar hasta 25-50 miligramos diarios. En los exámenes yo no les pregunto dosis, solamente cuando les digo específicamente esta dosis se la tienen que aprender, es así bien, pero yo no les voy a preguntar ¿cuánto de enalapril le vas a dar o cuánto de carvedilol le vas a dar o cuánto? No. Pero sí tienen que saber ustedes que la terapia empieza con dosis baja y va progresando, ¿sí?, en lapsos de 2 semanas, ¿sí? Cada 2 semanas se progresa hasta la dosis objetivo o hasta que el paciente lo tolere, ¿sí? Si en 5 miligramos el paciente vemos que empieza a desmatizarse y a tener mayor disnea, entonces me regreso y le reduzco la dosis y lo dejaré de repente con 2.5, será suficiente para él, ¿sí? Okay. Pero normalmente yo no pregunto dosis, a excepción de que les diga específicamente alguna dosis que tienen que recordar, ¿sí? Pero no. Lo que sí, en los casos clínicos que les pongo, no les pongo paciente que toma betabloqueador, no. Paciente que toma Nebivolol. Tendrán que saber que es un betabloqueador. ¿Sí? Pero entonces, ¿no se supone que son estos 3 medicamentos los que te había puesto que son los que son eficaces para el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Para insuficiencia cardíaca. Pero recordemos que los betabloqueadores también se utilizan en hipertensión arterial. Hemos visto que ahorita Hipertensión. en hipertensión arterial. La lista que estaba ahí no son todos los betabloqueadores, hay más. Revisen por favor cuántos más hay, porque cualquiera de esos puedo preguntar. No se vale que, profe, pero nos puso uno que no estaba en su lista. No me importa, está en los libros, ahí deben saberlo. Sí. Cuando se refiere a libros, se refiere a que nos habían dicho Al del libro. o para el corazón, pues también. Sí, hay fármaco para el corazón, está en su otro libro de fármaco también. Podemos utilizar cualquier Ahí otro. si quieren leer sobre entender mejor la farmacología desde el punto de vista fisiopatológico, pues yo les recomiendo fármacos para el corazón, ¿verdad? Pero si quieren leer en general betabloqueadores, pues
cualquier libro de farma es suficiente. Ok, en hipertensión arterial, los betabloqueadores, ¿cómo es que pueden reducir la presión arterial? Porque también dijimos que producen cierto grado de vasoconstricción, ¿no es cierto? Unos más que otros. Los no cardioselectivos mucho más marcados que los cardioselectivos. La clave para recordar por qué los betabloqueadores producen disminución de la signos de presión es recordar cómo funciona nuestro sistema. La presión arterial depende de qué cosa. Resistencia vascular Periférica Y frecuencia. por Frecuencia cardíaca. gasto cardíaco y el gasto cardíaco depende Frecuencia. volumen sistólico. Y el gasto sistólico, muy bien, por turbulencia. la frecuencia cardíaca. Y el gasto sistólico depende de Contractilidad y contractilidad. poscarga y contractilidad. Ahora, ¿cuál es el efecto de los betabloqueadores? ¿Reducen la contractilidad? Sí. ¿Reducen la poscarga? También. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, reducen el gasto sistólico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, si baja la contractilidad y baja la poscarga, pues justamente mi gasto sistólico va a bajar. ¿Frecuencia cardíaca? También la baja. Entonces, si baja estos dos, Va a bajar el gasto. baja el gasto cardíaco. ¿Baja la presión arterial? Sí. Puede ocurrir un fenómeno que al bajar el gasto cardíaco, la resistencia vascular, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. Por renina, angiotensina, Para testosterona. compensar, ¿no es cierto? ¿Sí? Se vería hipoperfusión renal. Ahora, algo que estimula mucho la resistencia vascular periférica Angiotensina es el 2. sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? ¿Quién lo estimula? Hipoperfusión renal. Hipoperfusión, ¿no es cierto? Y a través también de un neurotransmisor que es adrenalina. Esta estimula el aumento de la resistencia vascular periférica. Sin embargo, los betabloqueadores también bloquean la liberación de adrenalina, bloqueando la liberación de renina, reduciendo la resistencia. Ya los Por lo tanto, también reduce la resistencia vascular. vascular periférica. Con ello, entonces, produce disminución de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a entender los enunciados que están aquí. Los betabloqueadores disminuyen al principio el gasto cardíaco en reposo, cerca del 20%, con un aumento reflejo de la resistencia vascular periférica. ¿Ven por qué? Sí, ya sabemos por qué. Por este motivo, la presión arterial no se modifica en las primeras 24 horas del tratamiento. Sin embargo, las resistencias vasculares empiezan a caer de 1 a 2 días después. Porque es ¿Por qué motivo? Por inhibición de los receptores beta de las neuronas terminales que facilitan la liberación de norepinefrina. ¿Sí? Y disminución de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, bloqueando los receptores beta a medida que se libera recursos. ¿Sí? Ok, muy bien. De esta manera, entonces los betabloqueadores también tienen efecto sobre la presión arterial. Son también antiarrítmicos, ¿sí? Son también antiarrítmicos, pertenecen a la clase 2 de antiarrítmicos, pertenecen a la clase 2 de antiarrítmicos. Así que
lo vamos a ver luego cuando veamos antiarrítmicos, vamos a ver su efecto antiarrítmico. Pero es fácil deducir por qué. Recuerden ustedes que los betabloqueadores, esta morfología de potencial de acción corresponde a las células de conducción, a las células del nodo sinusal, de los haces internodales, del nodo AB, de las de His, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es sobre estas células las que tienen más efecto los betabloqueadores. ¿Qué hacen los betabloqueadores? Pues reducen el automatismo. Recuerden ustedes que el automatismo está manifestado por la corriente marcapaso que se genera en la fase 4 de este potencial de acción, que dijimos que es automático, por eso se llama automatismo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces reduce y se inclina, la fase 4 se inclina, ¿sí? Se horizontaliza, ¿no? De tal manera que entonces ahora los potenciales de acción se distancian y eso significa menos frecuencia cardíaca. Entonces reduce el automatismo de la célula. Aquí están los efectos entonces benéficos que se han identificado, los posibles efectos benéficos de los betabloqueadores. Aumento de la densidad de receptores beta 1, regulación a la alta, ¿sí? Inhibe la cardiotoxicidad por catecolaminas, o sea que la célula ya no va a la apoptosis, ¿sí? Es protector, cardioprotector. Reduce la activación neuromoral, ¿sí? Reduce la frecuencia cardíaca, tiene efectos antihipertensivos y antianginosos, ya lo hemos revisado. Tiene efecto antiarrítmico. Además de eso, también se le ha identificado efectos antioxidantes y antiproliferativos que no vamos a revisar ahora. Las indicaciones, entonces, en la cardiopatía isquémica, como la angina de esfuerzo, la angina de pecho. En síndrome coronario agudo todavía hay cierta controversia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. En el infarto agudo del miocardio, entonces todavía se puede dar, como no se puede dar. Pero lo que sí está sin discusión es su uso como en la cardiopatía isquémica crónica, en insuficiencia cardíaca, indiscutible, es más, obligatorio el uso de betabloqueadores en insuficiencia cardíaca. En hipertensión arterial sí tiene efecto antihipertensivo, sin embargo, no es de los mejores, porque hay mejores antihipertensivos. ¿Sí? Y al no ser de los mejores, no está en la primera, no son de primera elección. Sin embargo, están dentro del grupo que puede optarse, asociarse cuando, por ejemplo, tengo un paciente con cardiopatía isquémica que además es hipertenso. Entonces puedo tener dos beneficios importantes, ¿sí? O que tiene hipertensión arterial y a la vez tiene insuficiencia cardíaca. Voy a tener dos efectos importantes, ¿sí? Doctor, ahorita mencionó que en insuficiencia cardíaca es indicado el betabloqueador, pero también había dicho que no todos los pacientes estaban estables para dar en insuficiencia cardíaca. Sí. Y ahora O sea, dice que todos en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca estamos en la obligación de que cuando estén en condición deben recibir. ¿Sí? También antiarrítmicos. Por ejemplo, tengo un paciente que sufre de taquicardia por este motivo y también es hipertenso, pues le puedo dar y me voy a beneficiar. O puedo tratar simplemente la arritmia con un betabloqueador. Antes de elegir el betabloqueador, tengo que decidir cuál. Tengo que ver no solamente si es no selectivo, si es selectivo o si es vasodilatador, ¿no? Sino también tengo que ver cuál es su vía de eliminación. Hay betabloqueadores que se eliminan por vía renal, hay otros que se eliminan por vía hepática. Si yo tengo un paciente con falla hepática, tengo que o reducir la dosis o cambiar a un betabloqueador que tenga eliminación renal. ¿Por qué? De lo contrario, puedo tener efectos secundarios porque la dosis o el medicamento va a estar circulando por más tiempo. ¿Sí? Igual si tengo falla renal, tendré que usar medicamentos de eliminación hepática.
hepática o reducir la dosis para tener menos efectos. En este cuadrito, en esta lámina, he encerrado algunos puntos que son los más importantes, ¿sí? Que tienen que ver con las contraindicaciones de los medicamentos. Es más importante conocer las contraindicaciones que las indicaciones. Los dos son importantes, indicaciones y contraindicaciones, pero para mí es más importante que ustedes sepan cuándo no dar, ¿sí? Porque dice que uno de los principios de nuestra carrera es no producir más daño. Prefiero que ustedes se olviden de que el paciente con insuficiencia cardíaca debe recibir beta bloqueador a que se acuerden sin conocer las contraindicaciones, ¿sí? Porque si ustedes les dan al paciente con insuficiencia cardíaca y por algún motivo ese paciente tiene